La legislación en protección de datos personales en Colombia cuenta con un sistema híbrido, es decir, en Colombia existe dos legislaciones en materia de protección de datos personales. Una ley sectorial, como es la ley 1266 del 2008, que regula el habeas data financiero, y por otro lado, la ley 1581 del 2012, que regula el habeas data en general. La protección de datos personales en Colombia a partir de estas dos legislaciones ha ido evolucionando a través de sus decretos reglamentarios. En la mayor parte, digamos, de países europeos, por ejemplo, se encuentra un régimen homogéneo, es decir, un estándar de legislación en protección de datos personales que aplica a cualquier tipo de dato personal. Entre tanto, países como Estados Unidos encontramos una legislación sectorial que encontramos reglamentado de acuerdo al sector educativo, sector salud, por ejemplo, sector financiero. En el caso colombiano tenemos un sistema híbrido, como les decía, es decir, tenemos ambos sistemas. A partir de eso, esas dos legislaciones que por supuesto vienen a desarrollar lo que es el artículo 15 y 20 de la Constitución Política, es decir, el derecho al buen nombre, el derecho a la data, el derecho a la intimidad, y por otro lado el derecho a la información, obviamente en el contexto del manejo de la información personal, y se desarrollan a través de estas dos legislaciones. A su vez, encontramos la sentencia de constitucionalidad 748 del 2012 de la ley 1581 del 2012 y el decreto único reglamentario. Asimismo, encontramos las circulares de la Superintendencia de Industria y Comercio que se encuentran consolidadas en la circular única título 5 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por último, encontramos la guía de responsabilidad demostrada. Vamos a mirar cada uno de esos instrumentos jurídicos. Primero, la ley 1266 del 2008 desarrolla el derecho constitucional a la habeas data, es decir, el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar, rectificar la información que hayan recogido de ellas, pero aquí será en bases de datos, ¿bien? Y archivos de entidades financieras, crediticias, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. En este caso, se regula el habeas data financiero, es decir, ese dato financiero relativo al comportamiento crediticio, relativo al comportamiento o a la información financiera del titular del dato, y establece unas reglas específicas en la circulación de esta información. En este caso, esta ley sí tiene una serie de excepciones para la circulación de la información, porque es una información que requiere circularse entre agentes del sistema, obviamente respetando este derecho en habeas data y por supuesto también respetando la autorización para el tratamiento de datos. Entonces, en este sentido, cuando nuestra organización o maneje, haga, por ejemplo, solicite o haga reportes a centrales de riesgo o haga consultas a centrales de riesgo, por ejemplo, pues tendrá que cumplir con los requerimientos establecidos en esta ley, por lo menos en el tema de las autorizaciones. Tratándose de una entidad financiera crediticia, tendrá que cumplir a cabalidad con esta ley o una empresa de gestión de cobranzas, por ejemplo. Esta ley también es muy importante para las personas que están reportadas en las centrales de riesgo, porque establece mecanismos especiales para que esa persona pueda solicitar la actualización, la rectificación, la supresión de su información del reporte negativo, porque le va a afectar, por supuesto, le va a afectar su reputación comercial, y eso le va a afectar también para poder desarrollar futuros negocios. Por otro lado, está la ley 1581 del 2012. La ley 1581 del 2012 también desarrolla el derecho constitucional de habeas data, bien, pero en este sentido, en cualquier base de datos, bien, de cualquier organización, en cualquier entidad pública y privada. Bien, esta ley 1581 pues la vamos a desarrollar en otros módulos, pero esta ley 1581 es fundamental porque aplica a todas las organizaciones, sin excepción alguna, tanto para entidades públicas como para entidades privadas. Aquí la excepción viene dada, es más bien por las bases de datos. Van a haber bases de datos que no le van a aplicar a esta ley. Por ejemplo, aquellas de inteligencia y contrainteligencia. Por ejemplo, aquellas que tengan un fin periodístico.
pero no implica que esa entidad, no implica que esa entidad que gestione esa base de datos no le aplique la ley. Entonces son cosas completamente diferentes que pues debemos de tener dicha claridad. Por otro lado, encontramos el capítulo 25 del Decreto Único Reglamentario 1074 del 2015. Este capítulo 25 recoge los decretos reglamentarios de la Ley 1581 del 2012 y también de las legislaciones de la Ley 1266. En este capítulo, ¿qué vamos a encontrar? Un desarrollo, pues lo que encontramos en el decreto 1377 del 2013, que quedó incorporado en este capítulo, todo lo relacionado a la gestión de autorizaciones para el tratamiento de datos, cuando se entiende una autorización expresa, cuando se entiende una autorización por conducta inequívoca, qué debe contener una política de tratamiento de información, ese paso a paso o esos puntos que debe hacer parte. También establece el ejercicio de los derechos del titular del dato, por ejemplo, cómo ejercer la consulta, el reclamo, por ejemplo. También establece los requerimientos para la transferencia y las transmisiones de datos personales internacionales, es decir, cuando esa información está o transita, más que transita, se transfiere o se transmite a terceros países. Y por último, establece las reglas del Registro Nacional de Base de Datos, es decir, ese reporte o esa actualización periódica que tienen que hacer las organizaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio para validar que esté cumpliendo o que tenga una buena gestión de sus bases de datos. Por otro lado, no menos importante, está la sentencia de constitucionalidad 748 del 2012, 11, perdón. En esta sentencia, ¿por qué la resaltamos? Pese a que, bueno, no podemos decir, la sentencia propiamente no es legislación, pero son instrumentos jurídicos supremamente importantes porque esta sentencia le da la constitucionalidad, la legalidad, la ley 1581 del 2012, en tratándose de un derecho fundamental, por supuesto, se tramita como una ley estatutaria, pero más allá de eso es porque esta sentencia dicta la interpretación que se le debe hacer a algunos artículos de la ley 1581. ¿Bien? Y en ese sentido, la Corte Constitucional hace precisiones de la forma en que nosotros debemos interpretar algunos artículos de la misma. Por eso es tan importante que tengamos siempre a la mano esta pieza jurisprudencial. Por otro lado, encontramos las circulares de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio ha emitido diferentes circulares desde, desde que salió la ley, en especial en los últimos 5 o 6 años, tendientes a generar precisiones sobre el Registro Nacional de Base de Datos, pero también sobre las reglas para la transmisión y las transferencias de datos personales. En ese sentido, lo que les recomiendo es que, en este caso, esas circulares están incorporadas en la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en especial el título quinto, y allí vamos a poder encontrar todas esas reglas, todas esas especificaciones eh, que establece la superintendencia, en especial, por ejemplo, algo muy importante, a qué países o qué países Colombia tiene o autoriza que le podamos entregar información personal, podamos transferir o transmitir esa información personal. ¿Por qué? Porque no todos los países podemos hacer transferencia internacional de datos, toda vez que no todos los países son un puerto seguro o son países que no tienen estándares o no tienen una legislación adecuada que proteja los datos personales. Entonces, por ese aspecto es fundamental tener en cuenta esas circulares emitidas por la superintendencia. Y por último, encontramos la guía de responsabilidad demostrada. La guía de responsabilidad demostrada, si bien no es una legislación, la superintendencia sí ha dicho que espera que las organizaciones cumplan con esta guía, es decir, esperan que puedan cumplir con el principio de accountability o demostrar que hemos adoptado medidas efectivas para no solamente para lo que estamos declarando, más bien que en efecto sí estemos cumpliendo con esa ley, con todo lo que me establece el régimen de protección de datos
personales, es decir, que esos controles sean efectivos, pero por supuesto efectivos, eficientes y que los podamos también medir en el tiempo es uno de esos ejemplos. Bien, y esa guía responsabilidad demostrada es fundamental. De hecho, algunas sanciones de la superintendencia ha dejado clara la necesidad de que la organización cumpla con el principio de responsabilidad demostrada. Bien, y ese principio de responsabilidad demostrada está en el decreto único reglamentario y se encuentra desarrollada en esta guía. Entonces, a partir de lo anterior, pues se sugiere o se recomienda el cumplimiento de esa guía. En ese sentido, digamos, en términos generales, constituye la legislación en materia de protección de datos personales.